Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Mariano Omar es abogado, es especialista en Derecho Humano, entre algunas tantas, obviamente también realiza su trabajo de docente, profesor adjunto del Taller 2, es subsecretario de Innovación, fue subsecretario de Innovación Institucional y Legislativa aquí en Santa Fe, en el Ministerio de Gobierno en 2021, y director provincial de Legal y Técnica, o fue, en la Secretaría de Estado, Género e Igualdad 2020-2021, y también fue secretario legislativo de diciembre de 2016 al 19 en el Consejo Municipal. Bienvenido al Aire de Santa Fe. Hola Mariano, Luis, mi nombre. Hola Luis, ¿cómo andás? Mucho gusto. Extenso el currículum que tienes. Puedo seguir. Además, hincha de, punto suspensivo. Padre de, no sé si estás casado o no. No. Ay, me frenó. Me mató con los hijos. Bueno, empecemos con lo de ayer. ¿Cuánto de probabilidades tiene que esto que ya está en el boletín oficial empiece a ponerse en marcha? Por ejemplo, ley de alquileres. Ya hoy, ¿alguien tiene que arrancar con este nuevo sistema? Bien, una cuestión técnica del decreto, que yo no sé si es que lo han asesorado mal el presidente o fue a propósito. Cuando se dicta un decreto de necesidad y urgencia, se supone que estamos apuradísimos para que entre a regir, ¿no? Entonces, en general lo que pasa es que hay un artículo que dice: este decreto comenzará su vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial. Eso en este decreto no está. Por lo tanto, se le aplica la entrada en vigencia por default que existe, que es a partir del 8º día de su publicación. Este decreto va a entrar en vigencia a partir del 29 de diciembre. Ese es el primer dato, dato técnico y finito que se desprende del decreto, que no sabemos si a propósito o está mal asesorado el presidente en ese aspecto. Bueno, está Alejandra, está Faco también, vamos a ir chequeando. Está Beba, Adriel, Ale. Sí, recién a partir de esto que decíamos, porque ayer se hablaba de que, claro, entraba en vigencia automáticamente publicado en el boletín oficial. Esto cambia, por lo menos da un margen para que se pueda uno leer un poco más en extenso el decreto. Pero volviendo a los puntos, digamos, si esto es así, ¿cuál de las derogaciones de las leyes vos crees que tiene un margen inconstitucional, si es que lo hay o no? Mira, es como difícil, por lo que vos decís, que son más de 300 leyes las que se están modificando, entonces hay que ir una por una. Si bien nosotros identificamos algunas leyes como la ley de alquileres, las leyes no tienen nombres, tienen números, y hay que ir a ver uno por uno esos números a qué ley se refiere este decreto súper largo. Ahora, a primera vista y por lo que yo pude ver, si hablamos de régimen de promoción industrial, en general estamos hablando de exenciones impositivas, ¿no? Materia tributaria. Sí. Bueno, claro. Ocurre que los decretos de necesidad y urgencia tienen prohibidas 4 materias, que la Constitución prohíbe 4 materias específicas que no se pueden hacer por decreto, y una de esas es la materia tributaria. Entonces, ahí me parece que, más allá de lo que decía sobre la validez o invalidez del decreto en general, el Congreso de la Nación, ahora cuando tenga que tratarlo, después, por vía judicial, van a quedar caminos de judicialización bastante claros en algunos supuestos, no tan claros en otros. O sea que puede ser sí. que este aspecto, por ejemplo, sea uno de los puntos que genere algún ruido, ¿no? Y vos decías, ¿la ley de alquileres también? No, ley de alquileres es materia civil. En principio no está prohibido hacerlo por decreto de necesidad y urgencia, siempre y cuando estén las condiciones de validez, tanto formales como sustanciales, para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Eso también puede ser materia de judicialización. Y ahí vamos a eso, justamente. ¿Cuándo se considera necesidad y urgencia? ¿En qué casos? O sea, ¿qué se necesita para poder emitir un decreto de necesidad y urgencia?
Bien. En principio es como bastante discrecional, porque vos fundamentás los motivos que vos creés que ameritan un estado de necesidad, pero sí hay algo que es bastante objetivo, que es el estándar que está usando la Corte Suprema al día de hoy, que la urgencia tiene que estar dada o tiene que ser tal que impida que se le pueda dar el trámite legislativo que le correspondería dar. Es decir, que el Congreso pueda tratar una ley. Ahí podemos discutir, en realidad el Congreso está de receso, pero eso no impediría que el Ejecutivo, si tiene alguna, pueda convocarlo a sesiones extraordinarias, por ejemplo. Pero eso es bastante discrecional, porque todos los casos serán distintos, no hay un parámetro objetivo, más que este principio general para guiar. Si el Congreso, si no hay un Estado que amerite que el Congreso no pueda reunirse en tiempo oportuno, vale la herramienta del decreto de necesidad y urgencia. Si el Congreso pudiese reunirse a discutir, en principio el decreto de necesidad y urgencia está vedado. Ahora, Mariano, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Y te quería preguntar sobre, en esta discusión a partir de ahora, el decreto, por un artículo que tiene tal vez una colisión con alguna norma institucional, o por lo menos, por ejemplo, el tema de la reforma laboral que se plantea, o las modificaciones en la ley de contratos de trabajo con respecto a las indemnizaciones, si ahí encuentra algún tipo de choque con la norma o con algunas leyes, ¿se cae todo el decreto o esa parte? ¿Puede avanzar modificaciones, digamos, divididas en cuanto al decreto? ¿O como no vale esos artículos, el resto de la normativa, los casi 336 artículos, no tienen validez? Bien, eso, bueno, por eso yo trataba de distinguir dos discusiones. Una primera discusión que hay que dar sobre la validez del decreto, de la posibilidad de dictar un decreto de necesidad y urgencia en sí mismo, ¿no? Y la otra discusión es, caso por caso y materia por materia, lo que el decreto modifica. Si el decreto está, por ejemplo, aprobado por las cámaras, termina siendo aprobado, o mejor dicho, no es rechazado por las cámaras en el Congreso, y el decreto está vigente, podemos decir que ese decreto es válido. Ahora, en cada caso particular de cada una de las modificaciones que hace, no significa que el contenido de esa modificación sea legal, constitucional o válida. Eso sí queda abierto para la discusión por vía judicial. Digo, esto me vulnera mi derecho a huelga, esta modificación. Bueno, el Poder Judicial va a poder decir, declarar inconstitucional el artículo tanto del decreto tanto. Ahora, en el trámite legislativo de aprobar o rechazar el decreto, que es lo que viene previamente, eso sí es de todo o nada. No se puede, el Congreso no puede decir, bueno, aprobamos el DNU en estos artículos y lo rechazamos en el otro. Claro. O están cumplidas las condiciones para que se dicte el decreto de necesidad de urgencia o no están cumplidas. Es binario en esta instancia ahora. Y confirmamos que también, Mariano, que si el Congreso lo tiene que tratar, lo tiene que rechazar las dos cámaras, si no, queda vigente en cualquiera de los otros escenarios. Sí, el trámite legislativo ahora es el siguiente. El jefe de gabinete de ministros tiene que comunicar a una comisión que está creada por ley, es una comisión bicameral de 8 senadores y 8 diputados, con un inconveniente que no está conformada en este momento, porque todavía no se conformaron las comisiones de la nueva composición de las cámaras, y esa comisión tiene 10 días para dictaminar sobre la validez del decreto. Ese dictamen, como todo dictamen, es una opinión que hace la comisión. Lo eleva a las dos cámaras. Puede que una la rechace el decreto, y la otra no diga nada o lo apruebe. Con que una sola de las cámaras no diga nada, o lo apruebe, es decir, en definitiva, con que una sola de las cámaras no lo rechace, el decreto sigue vigente. ¿Crees? Perdón, Beba. No. Tiene que ver con esto de las leyes. ¿Qué tal? Mi nombre es Beba, Mariano. Beba. Consultarte acerca de... no entiendo bien qué ocurre una vez que se deroga esta ley. No hay más ley, se modifica, ¿qué ocurre? Y dependerá del tipo de ley.
si estamos hablando de la ley de fraccionamiento de yerba mate, una vez que se deroga, porque está entre las 300 leyes, lo que quedó esa dando vueltas que ni siquiera sé de qué se trata, pero, no queda nada legislado sobre esa materia. Ahora, ley de alquileres, no va a quedar vigente la ley de alquileres que conocemos, pero los alquileres siguen estando regulados por el Código Civil. Bien. Entonces se le va a aplicar la normativa del Código Civil. ¿Y cuánto impacta el hecho, por ejemplo, de una emergencia pública en un montón de ámbitos hasta el 31 de diciembre? ¿Qué le da, qué potestades le da al Ejecutivo declarar una emergencia pública en económica, financiera, materia fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria, social, prácticamente en todo lo que por ahí el Estado tiene injerencia? ¿Qué significa? ¿Qué busca con esto el decreto en el artículo 1? En general, las declaraciones de emergencia sirven para flexibilizar ciertos mecanismos administrativos y de burocratización que tienen que ver con compras, licitaciones, posibilidades de conseguir recursos a través de la toma de deuda. Eso básicamente lo que permite es saltearse procedimientos administrativos de control que se van realizando durante el procedimiento para después hacer alguna especie de rendición de cuenta final de todo y todo junto. Pero bueno, es básicamente eso. Mariano, ¿prevés una catarata de presentaciones judiciales después del decreto o por dónde crees que pase la resolución de todo esto? Yo creo que lo primero que hay que esperar es la resolución del Congreso de aprobación o de rechazo de este decreto. Apurarse a judicializar o judicializar ahora puede ser hasta contraproducente. Ahora, si el decreto queda vigente, la judicialización yo creo que va a ser muchísima, pero va a ser muchísima no en contra del decreto en general, sino lo que veníamos diciendo de caso por caso. Digo, los sindicatos van a judicializar la cuestión indemnizatoria, la cuestión del derecho a huelga. Cada uno de los puntos. El gobernador de Tierra del Fuego va a judicializar el régimen de promoción industrial. Claro. Cada uno según sus intereses, porque además para judicializar, bueno, no es que puede ir cualquier persona a judicializar cualquier tema. Vos para judicializar en principio necesitas que la norma jurídica te esté produciendo algún daño. Necesitas un interés legítimo, digamos. Exactamente, interés legítimo. Ahora, sí. ¿Y puede ser retroactivo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se modifican gran parte de los términos de ahora en más en los contratos? Por ejemplo, un contrato de locación de vivienda, un contrato de alquiler, ¿puede ser retroactivo o no? ¿O rigen bajo la norma aunque ha quedado derogada? ¿Qué pasa con los contratos vigentes en ese caso? Un contrato fácil es el contrato de alquiler. ¿Y qué pasa con los contratos de trabajo que no son temporarios, que son indeterminados? No, en principio es un principio general del derecho que las leyes rigen para el futuro. Nunca, salvo que expresamente lo digan, y que no es el caso, nunca afectan relaciones jurídicas nacidas con anterioridad. Por lo tanto, quienes firmaron un contrato de alquiler de vivienda bajo el régimen de la ley de alquileres vigente, van a seguir bajo ese régimen hasta que se les termine el contrato y tengan que renovar, hacer un contrato nuevo, porque resurge una nueva relación jurídica con la legislación que esté vigente en ese momento. ¿Este escenario es similar a qué recordás, Mariano, digamos, con un decreto de esta magnitud? ¿Es comparable con algún momento de nuestra historia o no? Yo, no, la verdad es que no recuerdo nunca y no tengo la memoria de un decreto que modifique 300 leyes. Estamos hablando de que el decreto es una herramienta excepcional y que la materia, y que al legislar le corresponde al Congreso de la Nación. Solo el presidente en principio lo tiene totalmente prohibido. Ahora, si vos de un decreto modificás 300 leyes, en realidad lo que estás haciendo es que la excepción se transforme, forzando la excepción para que sea la regla. Estás haciendo un ejercicio abusivo de esa facultad que te da la Constitución. Entonces, la verdad que nunca en mi vida había visto un decreto que modifique 300 leyes. La última conmigo. Mariano, en caso de que se apruebe el decreto,
¿Cuánto tiempo pasa hasta que, por ejemplo, la ley de tierras esté permitido poder acceder a tierras de nuestro territorio? O sea, ¿eso se va a poder concretar? ¿Va a poder venir una persona extranjera y comprar una porción de tierra argentina? Sí, y te corrijo algo, no es desde que el decreto se apruebe. El decreto ya se sancionó, el decreto entra en vigencia a partir del 29 de diciembre. Bueno, claro, eso quise decir. Y el decreto va a seguir vigente y todos los actos jurídicos que se produzcan durante la vigencia del decreto blindados hasta tanto que no que el Congreso lo prevé, hasta tanto el Congreso lo rechace. Si nunca lo rechaza, ya a partir de, digamos, está vigente, es eso. Claro. Pero una pregunta, si está vigente a partir del 29 de diciembre y esto se pone, como dijiste, ya en práctica, pero el Congreso el 7 de febrero o el 8 de marzo decide que tal y tal no están correctos y lo da de baja. ¿Qué pasó con lo que hay en ese interregno entre el 29 de diciembre y el 7 de febrero o el 7 de marzo? Lo doy como ejemplo. Es lo que te decía, queda blindado. Es decir, todo lo que se produjo bajo la vigencia del decreto queda regulado por el decreto, por más que el decreto ya haya sido rechazado con posterioridad. Bueno, estaba mirando la cantidad de decretos de DNU que han firmado Alberto Fernández, Macri, todos han hecho una cantidad. Llevaba 117 firmados hasta diciembre del 2021, hay que sumarle todo lo que firmó de diciembre del 2021 a diciembre del 2023, Alberto Fernández. Estaba mirando los de Macri, que también son un montón. ¿Por qué te llegó a esta? Ya te voy a dar exacto los de Macri. ¿Por qué se tomó esta forma de conducir el país? Porque evidentemente se busca el camino fácil, que el camino fácil es el camino de la toma de decisiones directas sin la búsqueda del consenso democrático, que es el rol que tiene el Congreso. Siempre es mucho más difícil que hacer alguna modificación a través de una ley, que es el camino ordinario para hacerlo. Pero justamente ese camino es más difícil porque es el que garantiza que en el futuro o que tenga mayor legitimidad la decisión que se tome para que dure en el tiempo. Mariano, además de este decreto, lo que estaba trabajando, por lo menos trascendió por parte del Gobierno Nacional, es una ley ómnibus donde ahí sí aparezca un paquete de leyes de reforma previsional, porque acá en la ANSES brilla por su ausencia. En el decreto prácticamente nada dice, a pesar de las 300 leyes, previsional prácticamente no hay modificaciones, en materia de impuestos también. Y ahí también el hecho de eliminar las pasos, otra cuestión en el medio, ¿qué pasa con lo electoral? Este decreto no lo podía regular y se va a presentar un paquete de normas que sí pasen por el Congreso con el tratamiento diferente. Claro, sí. Eso es lo que hablábamos hoy. Hay materias que están prohibidas a través de decreto de necesidad y urgencia. Hicimos referencia a la tributaria, pero las otras materias prohibidas son materia penal, materia electoral y régimen de partidos políticos. Eso está totalmente prohibido por el Ejecutivo legislarlo a través de decreto de necesidad y urgencia. Estaba viendo que el presidente que más DNU utilizó fue Néstor Kirchner con 236. Bueno, ahora Javier Milei con 300. Claro. Le ganó. Claro, lo que pasa es que es un decreto. No, pero hay que ver cuánto... con decretos. Decretos. No, acá hubo 236 decretos. Este fue uno que englobó... Claro, que englobó. Un mega decreto este. Sí, bueno, pero un mega decreto. ¿Sí? ¿Cuántos decretos tenía dentro el decreto de los 236? Ponete a buscarlo. Sí, pero por ahí capaz que uno de esos 236 que tal vez es, no sé, por decreto podés poner un día feriado y se decreta y eso vale uno, ¿viste? Claro. Esas situaciones. Pero sí, es cierto el tema es la necesidad y urgencia y si se cumple con lo que dice la ley, ¿no? Pero hablando de eso, sea el que sea. Decime lo que vos como constitucionalista viste. ¿Cuántos de los de Macri, Cristina, Alberto, buscá cualquiera, no, acá no es una cuestión, eran realmente de urgencia? Porque vos como constitucionalista has ido viendo lo que... ¿Cuántos eran de urgencia?
Sí, mira, para que te des una idea, en general lo que suele hacer cada presidente cuando asume es modificar la ley de ministerios a través de decreto de necesidad y urgencia. No manda una ley de ministerios nueva al Congreso. Claramente no existe demasiada necesidad y urgencia en eso, pero bueno, está arraigado y pasa. Y claramente es una herramienta de la que han hecho uso y abuso todos los presidentes desde 1994 a la fecha. Antes del 94 no existía la posibilidad del dictado de decreto de necesidad y urgencia. Su gran mentor es Rodolfo Barra, que fue ministro de la Corte Suprema de la Corte llamada Corte Automática, y después ministro de Justicia, claro, después ministro de Justicia de Carlos Menem. Sí. Él es el gran mentor intelectual de los decretos de necesidad y urgencia, que hoy además lo encontramos ocupando el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación. Sí. Gracias, Mariano, por tu tiempo. Un gran saludo. Por favor, gracias a ustedes y para lo que necesiten. Y gracias por colaborar con tu mirada en Aire de Santa Fe. Chau. Pausa.